¿Estás pensando en comprar un piso o un local para alquilarlo? Suena tentador poder vivir de las rentas, ¿verdad? Sin embargo, igual tienes miedo de que la inversión o el negocio no salga como tú lo has pensado, ¿verdad? Si te quedas hasta el final, te pondré en preaviso de los peores errores que puedes cometer a la hora de comprar un inmueble para alquilarlo. ¡Comenzamos! Sin duda, estamos viviendo momentos de cambio. En 2020, con la pandemia del COVID-19, es posible que haya cambios importantes en los hábitos de las personas. Tal vez el teletrabajo se generalice más, de modo que la inversión en inmuebles pueda sufrir algún que otro vaivén. Por tanto, si tu intención es adquirir un piso o un local para alquilarlo y obtener una rentabilidad del mismo, es muy importante, más si cabe en estos tiempos, que tengas cuidado de no cometer errores que puedan dar al traste con tu inversión. Número 1. No evaluar posibles bajadas del precio en los inmuebles. En estos próximos meses e incluso años, debido a la situación económica que probablemente viviremos, es posible, yo diría que es más que probable, que haya bajadas en los precios de los inmuebles. No olvidemos que el precio del inmueble es clave de cara a evaluar la rentabilidad del mismo. Aprovechar un buen precio de compra puede ser el principal factor de tu rentabilidad y puede hacer que la inversión sea todo un éxito o se pueda convertir en una inversión discreta o incluso una inversión poco rentable. Número 2. No evaluar bien tu fuerza financiera. Trata de comprar una vivienda que podrías estar pagando algún tiempo sin tenerla alquilada. Hay que tener en cuenta que la inversión en una vivienda es una inversión a largo plazo, sobre todo si estamos hablando de una inversión con un crédito hipotecario detrás, como la mayoría de la gente compra las viviendas. Por tanto, a largo plazo, en un plazo tan largo como el de una hipoteca, que pueden ser 10, 15, 20 años o incluso más, pueden ocurrir múltiples eventos que te puedan dificultar o impedir el pago de la hipoteca. Por tanto, es importante elegir un inmueble que puedas pagar cómodamente, incluso si por cualquier circunstancia no recibieses el ingreso mensual de la renta como tienes pensado. Número 3. No elegir bien la tipología del inmueble. No todos los inmuebles se alquilan igual de bien. Suele haber una tipología de inmueble que es la que tiene mejor colocación en el mercado. Por ejemplo, a lo mejor en la zona en la que te mueves se alquilan mejor los pisos de 2 habitaciones que los de 4. O a lo mejor en la zona geográfica en la que tú vives se alquilan mejor los locales de 100 metros cuadrados que los de 400 metros cuadrados, por poner un ejemplo. Por tanto, es capital que analices tu zona geográfica y escojas el inmueble que crees que se alquilará mejor. No olvides que el inmueble que compras no es un inmueble para que tú lo disfrutes. Es decir, si es un piso, no es un inmueble para vivir tú en él, no es la casa que te comprarías. Y si es un local, no es el inmueble para poner el negocio que tú pondrías. Por tanto, es importante escoger bien la tipología y ajustarse a lo que la mayoría de la gente está buscando.
De esta manera te resultará mucho más sencillo poder alquilarlo. Cuarto, no fijarse especialmente en los inmuebles procedentes de herencias y de divorcios como inmuebles más idóneos para ser adquiridos. Los inmuebles procedentes de herencias y divorcios suelen ser una gran oportunidad de compra. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los dueños quieren solucionar un problema que tienen, ya sea un problema de pareja o bien ya sea un problema entre herederos, y están más dispuestos por regla general a aceptar rebajas en el precio. Como ya te he indicado anteriormente, la rebaja en el precio es capital para determinar tu rentabilidad y puede ser el elemento diferencial entre convertir el alquiler en un negocio rentable o convertirlo en un negocio mediocre o incluso en un negocio que realmente no interesa realizar desde el punto de vista económico. Número 5. Centrarse únicamente en los pisos como inmuebles objeto de inversión. Las rentabilidades de los locales suelen ser en muchos lugares superiores a la rentabilidad que se puede obtener alquilando un piso. Esto ocurre frecuentemente en las ciudades más grandes o en las capitales de provincia y probablemente algo menos en el resto de municipios. Sexto, olvidarse de las nuevas tendencias que pueden imperar en el mercado y cómo pueden afectar a la demanda de inmuebles. Pues sí, esto es un elemento importante y que a veces no es fácil de prever o determinar. Cuando hablo de nuevas tendencias me refiero a nuevos fenómenos sociales que pueden afectar al mayor o menor uso o a la mayor o menor necesidad de tener un inmueble. Por ejemplo, el comercio electrónico. Hay que plantearse cómo puede afectar el comercio electrónico a la demanda de locales de negocio. Por ejemplo, tal vez será menos necesario tener un local de negocio en una calle importante o muy transitada para tener éxito en un negocio. Quizá a partir de ahora sea más interesante tener un simple almacén en un lugar que puede estar en el extrarradio de una ciudad o incluso en otra provincia donde resulta más barato alquilar. O por ejemplo, si pensamos en que el teletrabajo sea una nueva costumbre que se instaure, ¿será tan importante entonces la ubicación del inmueble de cara a poder alquilarlo, a obtener inquilinos que quieran alquilar el inmueble? Todos estos factores y otros muchos más debes tenerlos en cuenta, puesto que de ellos dependerá el riesgo de tu inversión y la rentabilidad de tu negocio. Séptimo, no elegir adecuadamente a tu inquilino. Este quizá sea uno de los errores más habituales y probablemente de los errores más fatídicos para tener un alquiler tranquilo y que tu inversión sea rentable. Yo diría que este es el elemento más importante de la inversión para alquilar. A este respecto, te diría que escuches y visites otro capítulo que tenemos en nuestro canal específicamente dedicado a esto. Número 8. No tener cuidado con la duración del contrato de alquiler. Ciertamente a cualquiera le interesa tener el piso alquilado el mayor tiempo posible y en este sentido tener un contrato de alquiler, digamos a largo plazo, parece una ventaja. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto que aparentemente es una ventaja
puede entrañar dificultades en el futuro para adaptar la renta a la realidad del mercado inmobiliario. Porque, aun cuando el contrato contemple, como es habitual, una cláusula de actualización de la renta, que suelen venir referenciadas al IPC, también conocido como índice de precios al consumo, lo cierto es que en la realidad inmobiliaria los precios suelen subir más que ese IPC nominal que publica el Instituto Nacional de Estadística. El problema de esto, entonces, tiene que ver con el hecho de que tal vez los alquileres estén subiendo más de lo que tú, como casero o como arrendador, puedes repercutir a tu inquilino. De esta manera, un contrato de una duración más corta te puede permitir recuperar ese diferencial de rentabilidad que estás perdiendo por este hecho de una manera más rápida, ya que cuando renegocies el nuevo contrato lo harás en los términos de mercado, conforme a la renta de mercado que en dicho momento esté en vigor en el mercado. Por eso, celebrar un contrato a 10 años que aparentemente puede suponer una ventaja, quizá pueda tornarse como un inconveniente y sea más interesante celebrar un contrato a 5 años y después, en el quinto año o en el último año del contrato, celebrar otro contrato por otros 5 o por otro periodo diferente. No realizar bien las cuentas o no realizarlas desde un punto de vista realista si piensas dedicar el inmueble, en este caso un piso, al alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb y similares. Esta nueva tendencia de alquilar pisos a través de plataformas como Airbnb y otras se ha tornado como un nuevo negocio muy interesante en cuanto a la rentabilidad, pero a menudo se sobrevalora esta posibilidad. Debes tener en cuenta que alquilar un piso a través de estas plataformas, en las que los alquileres son de corta duración, apenas unos días o incluso un día, puede darte mucho trabajo y que tal vez por tu estilo de vida, por tu trabajo o por donde vivas, no puedes dedicarte todo ese tiempo que se requiere para quedar con los inquilinos, entregar las llaves, realizar las limpiezas, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, y no menos importante, hay que darse cuenta que a veces no siempre resulta más rentable un alquiler de este tipo que un alquiler tradicional en el cual digamos que todo el mes se encuentra alquilado el inmueble. ¿Por qué? Porque bajo determinadas circunstancias puede ser que no alquiles tantos días el inmueble, o porque además debas cumplir con otros requisitos que establezca la normativa de tu ayuntamiento o de tu comunidad autónoma, que hagan que ese tipo de alquiler sea mucho más gravoso para el casero desde el punto de vista de los gastos en que ha de incurrir. Además, se trata de un sector de actividad bastante polémico que con frecuencia genera ciertos problemas con los vecinos y que puede verse afectado por cambios normativos de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas, como ya hemos manifestado. Décimo, no evaluar bien la rentabilidad financiero-fiscal. Y es que uno de los elementos más importantes para determinar la auténtica rentabilidad de una inversión es la fiscalidad, es decir, los impuestos que habrás de pagar frente a los ingresos que vas a recibir. Es decir, para calcular la auténtica rentabilidad de tu inversión, debes tener en cuenta, por un lado, los ingresos, por otro lado, los gastos en que has de incurrir y, finalmente,
los impuestos que has de pagar sobre el beneficio que puedas obtener. Esto, como digo, es capital y es uno de los elementos más importantes de cualquier inversión. Igualmente, si conoces a alguien que le pueda interesar este contenido, te ruego que lo compartas y así seremos más los que podamos beneficiarnos del mismo. ¿Te ha parecido interesante lo que te he contado? Puedes dejar tus comentarios más abajo, exponer tu opinión e incluso hacerme cualquier pregunta para aclarar cualquier duda o cuestión que no te haya quedado muy clara o sobre la que quieras una ampliación.